Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de las series de Taylor y, bueno, un caso particular de las series de Taylor, que son las series de Maclaurin. Como ya habrás leído en el título de este video, estas series salvaron la vida de una persona. Esto no es un clickbait, es verdad. Entonces, vamos a hablar más de este evento posteriormente en el video. Está relacionado con la guerra que hubo en Ucrania hace 100 años. No a la desafortunada guerra actual que se está llevando a cabo en el mismo lugar. Y bien, entonces, en los videos anteriores se representaron como series de potencias, una cierta clase, digamos, restringida de funciones. En este video se tratan problemas un poco más generales. ¿Qué funciones se pueden representar como series de potencias? ¿Cómo es posible hallar esa representación? Etcétera, etcétera. Entonces, para empezar este video me gustaría suponer que f es una función que se puede representar mediante una serie de potencias. Entonces, eh, también quisiera pedir que f sea un tipo especial de función. Una función que nosotros podamos derivar tantas veces como nosotros queramos. En matemáticas, estas funciones se conocen como funciones analíticas o que pertenecen a cierto espacio llamado C infinito. Entonces, eh, por lo pronto nosotros podemos pensar en funciones tales como las funciones trigonométricas, como los polinomios, etcétera, etcétera. Bien, entonces, propongamos lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros podemos representar a esta función con las características que acabo de mencionar de esta manera. Entonces vamos a tener cierto coeficiente C0 más otro coeficiente C1 que multiplica a x menos a, más el coeficiente C2 que multiplica a x menos a al cuadrado, más C3 que multiplica a x menos a al cubo y así sucesivamente. Donde el valor absoluto de x menos a pues es estrictamente menor que R. Esto quiere decir, como ya hemos visto en videos anteriores, que x menos a es estrictamente mayor que menos R y es estrictamente menor que R. Entonces, tratemos de determinar qué coeficientes, los coeficientes Cn, tienen que estar en función de f. Entonces, aquí lo que nos interesa es precisamente estos coeficientes de la serie que nosotros acabamos de mostrar. Entonces, vamos a ponerlo aquí como un subíndice. Cn, es decir, los coeficientes que nosotros acabamos de escribir en esta serie. ¿Cómo obtengo C0, C1, C2, C3, C4, así sucesivamente? Entonces, ese es el reto que nosotros tenemos en este momento. Calcular los coeficientes Cn. Entonces, si nosotros, eh, si nosotros consideramos lo siguiente, vamos a evaluar esta serie en A, ¿sí? Entonces, vamos a observar lo siguiente. Si x es igual con a, es decir, evaluamos a f en a, entonces lo que vamos a tener es c0 más c1 por a menos a. Esto es c1 por 0. Más c2 por a menos a. c2 también es 0. Más c3 por a menos a. ¿Sí? Y este patrón se repite. Esto quiere decir que f en a es igual a c0. Entonces ya sabemos cómo calcular C0. ¿Sí? Entonces C0 es igual a la función evaluada en el punto A. Dicho esto, de acuerdo con el teorema de derivación e integración término a término, nosotros podemos derivar con respecto a x término a término esta representación de la función que nosotros tenemos aquí. Entonces, derivemos término a término. Aquí tenemos la derivada de C0 es 0, la derivada de esta expresión es simplemente C1, ¿sí? La derivada de esta expresión es 2 veces C2 por x menos a.
la derivada de esta expresión es 3 veces C3 por X menos A al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, vamos derivando término a término y obtenemos que f' de X es igual a la suma de los términos que yo acabo de mencionar, donde por supuesto X menos A es estrictamente menor que R. Entonces, fíjense, nosotros anteriormente sustituimos X con A. Vamos a hacer exactamente lo mismo. F' de A es igual a C1 más C2 por 2C2 por A menos A, es decir, por 0. 3C3 por A menos A al cuadrado también se anula, también es 0. Y así con todos los términos. Entonces, C1 es igual a F' de F' evaluada en A. ¿Sí? Entonces, ya tenemos dos coeficientes. Ya sabemos cómo calcular C0 y ya sabemos cómo calcular C1. Vamos a seguir con la misma técnica. Ahora vamos a derivar término a término para obtener la serie de la doble derivada de f con respecto a x. La derivada de C1 una vez más va a ser 0. Y nosotros vamos a tener que la doble derivada de f con respecto a x es igual a 2c2 más 2 por 3 c3 por x menos a más 3 por 4 c4 por x menos a al cuadrado y así sucesivamente. Fíjense, aquí ocurre algo bien interesante. Si nosotros evaluamos en el f' en A, vamos a obtener que f' es igual a 2 veces C2. Y esto es muy interesante, ya que C2, ahora nosotros conocemos C2. C2 es simplemente f' de A entre 2. Bien, entonces ya tenemos dos coeficientes de nuestra serie, ¿sí? De hecho, ya tenemos tres, C0, C1 y C2. Bien, entonces, apliquemos el procedimiento una vez más. Nosotros ya sabemos cómo funciona esto. Lo que vamos a hacer es calcular la triple derivada de f con respecto a x. La derivada de 2c2 es 0, la derivada aquí es 2 por 3c3, y seguimos, ¿no? Entonces aquí escribimos esta derivada, la derivada de esta expresión de 4c4 por x menos al cuadrado es 2 por 4 por 3 de c4 por x menos a. Entonces nosotros vamos a escribir esta expresión aquí y así seguimos, ¿sí? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 términos. El que sigue es 3 por 4 por 5 por c5 por x menos a al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí nada más lo que hace falta, y bueno, eso me hizo falta a mí, pues es escribir aquí un 2, ¿verdad? Porque aquí va un 2 por 3 por 4 por 5 por C5 por x menos a al cuadrado. Bien, entonces, no, aquí sí creo que es, sí no va el 2. El 2 lo obtenemos después derivando. Entonces está bien la expresión. Es 3 por 4 por 5 por C5 por x menos a al cuadrado. Entonces, de igual manera, nosotros evaluamos esta expresión en A y lo que obtenemos es que la triple derivada de la función evaluada en A es 2 por 3 por C3. Esto, si se fijan, es 1 por 2 por 3. Esto es 3 factorial por C3. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Entonces, ya tenemos aquí detectado un patrón para calcular las derivadas. Entonces tenemos que la enésima derivada de f evaluada en A es 2 por 3 por 4 por 5, así sucesivamente hasta multiplicarlo por n por cn. Esto es igual a n factorial por cn. Entonces, al resolver esta ecuación para el enésimo coeficiente, es decir, para obtener cn, nosotros tenemos lo siguiente. Ya tenemos una fórmula. Tenemos aquí una fórmula para calcular todos los coeficientes de la serie que mostramos. Esto quiere decir que Cn es igual a la enésima derivada de f evaluada en A entre n factorial. Sí, entonces esta fórmula sigue siendo válida incluso para n igual con 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí pinté un par de líneas. Entonces, incluso si tenemos n igual con 0, adoptamos la convención
de que, por supuesto, 0 factorial es igual con 1 y f sin derivar es precisamente f de x. Entonces, en estos términos, hemos demostrado el siguiente teorema. Veamos el siguiente teorema. A ver, si f se puede representar como una serie de potencias en expansión en A, es decir, nosotros tenemos que f es una función analítica. ¿Qué significaba que fuera analítica o función c infinito? Significa que nosotros podemos derivar f tantas veces como nosotros queramos. Sí, ya sabemos que no todas las funciones las podemos derivar tantas veces como nosotros queramos, pero vamos a suponer que f sí cumple esa característica, entonces vamos a tener, de hecho, analítica, para ser honesto, requiere un poco más de propiedades, pero no quisiera meterme en esos detalles en este video. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que f de x es la suma desde n igual con 0 hasta infinito de los coeficientes cn por x menos a elevado a la n, donde el valor absoluto de x menos a es menor que r. Y entonces sus coeficientes van a estar dados por esta fórmula. C sub n es igual a fn evaluado en a entre n factorial. Entonces ya tenemos la representación de la serie que mostramos al inicio de este video y también ya tenemos una fórmula para calcular los coeficientes C sub n. Entonces, si sustituimos esta fórmula para C sub n, aquí nada más déjenme escribir el subíndice n, de nuevo en la serie, ¿sí? Entonces, observamos que... Oh, aquí no quiero escribir una nota. A ver, entonces tenemos que si sustituimos en esta fórmula para C sub n, nada más quisiera escribir este n como subíndice. Entonces voy a borrar este n de aquí. Ahí está. Observamos que si f tiene un desarrollo en serie de potencias en A, entonces debe ser de la siguiente forma. F de x es igual a la suma desde n igual con 0 hasta infinito de la enésima derivada, y por eso decía que f tiene que ser analítica, ¿no? Porque necesitamos poder derivar la función infinitamente, ¿no? Entonces, nosotros debemos de poder calcular todas las derivadas de la función que necesitemos. Entonces, es la enésima derivada de la función evaluada en a entre n factorial multiplicado por x menos a la n. ¿Y qué es esto? Esto no es otra cosa más que f evaluada en a más la derivada de f evaluada en a entre 1 factorial por x menos a más la segunda derivada de f evaluada en a entre 2 factorial por x menos a al cuadrado más la triple derivada de f evaluada en a entre 3 factorial por x menos a al cubo, y así sucesivamente. Esta es la expresión que le salvó la vida a una persona quien después ganó un premio Nobel, ¿sí? Entonces vamos a ver más adelante cómo es esta historia, pero la serie de esta ecuación se denomina serie de Taylor o función de f en a, o bien una serie de Taylor en torno a A o una serie de Taylor centrada en A. Para el caso especial donde A es igual con 0, la serie de Taylor se transforma en esta expresión que es más sencilla. Entonces tenemos que f de x es igual a la suma desde n igual con 0 hasta infinito de la enésima derivada de f evaluada en 0 entre n factorial por x a la n. Esto es simplemente f evaluada en 0 más f' evaluada en 0 entre 1 factorial por x más la doble derivada de f evaluada en 0 entre 2 factorial por x al cuadrado y así sucesivamente. Esta es conocida como la serie de Maclaurin. Esta serie también es un caso, a pesar de que es un caso particular de la serie de Taylor, pues surge con bastante frecuencia. Insisto, ¿no? La utilidad es vasta, porque fíjense que nosotros ahora podemos expresar funciones tan complejas como, por ejemplo, una función senoidal o una función cosenoidal, la podemos aproximar por medio de un polinomio. ¿Sí? Entonces,
cerca de A, la aproximación va a ser muy buena. Y bueno, conforme nos vayamos alejando de A, la aproximación, por supuesto, especialmente cuando nosotros truncamos esta serie, es mala. Si nosotros tenemos la serie desde n igual con 0 hasta infinito, quiere decir que no estamos aproximando la función, estamos representando la función tal cual es. ¿Sí? Entonces, esto, si ustedes se fijan, aquí tenemos una igualdad. Esta es una representación exacta en forma de series de Taylor. ¿Sí? Y bueno, esta también es una aproximación exacta en términos de series de Maclaurin. La aproximación de las funciones se da cuando, en lugar de nosotros representar la serie hasta el infinito, truncamos hasta algún número, hasta algún n mayúscula. Y de hecho podemos programar una computadora para decir que haga esto, ¿no? Que construya un polinomio que aproxime cierta función. Y eso es muy, muy útil. Entonces, ya se demostró que si f se puede representar como una serie de potencias con respecto a A, entonces f es igual a la suma de sus series de Taylor. Pero hay funciones que no son iguales a la suma de sus series de Taylor. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado con que, por supuesto, se cumplan las hipótesis para poder construir esa serie de Taylor. ¿Sí? La serie de Taylor lleva este nombre en honor al matemático inglés Brooke Taylor, quien vivió de 1685 hasta 1731. Y la serie de Maclaurin se llama así para recordar al matemático escocés Colin Maclaurin, quien vivió de 1698, es decir, nació un poco después que Taylor, y vivió hasta 1746, vivió un poco más, bueno, murió después que Taylor. Entonces, a pesar del hecho de que la serie de Maclaurin es realmente un caso especial de la serie de Taylor. Ajá, entonces, la idea de representar funciones particulares como sumas de series de potencias se remonta al mismísimo Isaac Newton. Y el matemático escocés James Gregory conoció la serie general de Taylor hasta 1668. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos, bueno, esto fue un poquito antes del nacimiento de Taylor, que él, bueno, nació en 1685, ¿no? Y el matemático también, el matemático suizo John Bernoulli, la conoció alrededor de 1690. Bueno, de los estudios históricos, si gustan ustedes pueden revisar en MacTutor. Aparentemente Taylor no conocía el trabajo de Gregory ni de Bernoulli. Cuando publicó sus descubrimientos relacionados con las series en 1715 en su libro Methodus Incrementorium, directa e inversa. Las series de Maclaurin se llaman así porque Colin Maclaurin las popularizó en su libro de texto. Entonces, este libro se llamó The Trees of Functions, que se publicó en 1742. Qué interesante, desde estas fechas se remonta este conocimiento. Y bien, como mencionaba al inicio de este video, la pregunta es, ok, ¿las series de Taylor salvaron la vida de una persona de un premio Nobel? Y sí, la respuesta es sí. Entonces, bueno, esto sucedió hace aproximadamente 100 años. Aquí está publicado esta anécdota por el nieto de Igor Tamm. Igor Tamm, por supuesto, es el gran científico quien ganó el premio Nobel. Entonces, 102 años para ser precisos, corría el verano de 1920. Entonces, esto fue durante la Revolución Rusa, que, bueno, duró del 8 de marzo de 1917 hasta el 16 de junio de 1923. Y bien, esta fue una revolución rusa, pero los hechos ocurrieron en la isla de Crimea,
que hace algunos años pues era parte de Ucrania, pero bueno, nosotros sabemos que ahora es parte de Rusia y ahorita desafortunadamente se está llevando a cabo una guerra en Ucrania para, pues para decidir si Ucrania pasa a ser territorio ruso o no. Qué interesante y qué extraño que la historia se repite. Entonces, bueno, la isla de Crimea en aquel entonces pues no estaba exenta de conflictos, estaba ocupada por las tropas de los Wranglers. Entonces, hacia Elisabethgrad, ¿sí? Entonces, Elisabethgrad ya había sido liberada por unidades de la temible Caballería 14 y del primer Ejército Rojo, nombre que aún conserva el ejército ruso, el ejército rojo. Entonces, Igor Tam dejó deliberadamente sus documentos. ¿De qué servían los documentos si no eran aptos para salir del territorio ocupados por los blancos, por los objetivos? eh, ni para cruzar a los rojos, es decir, pues el ejército ruso, ¿no? Entonces, cruzó la línea del frente sin ningún problema, ¿sí? En cualquier caso, no había una línea de frente sólida, entonces era muy fácil colarse. Él, accidentalmente, pues se hizo camarada, se hizo amigo de otra persona que también estaba huyendo. Entonces, pues deciden pasar una noche en un edificio vacío en una casa abandonada. Bueno, como ustedes saben, al norte de Crimea, pues está la famosísima ciudad de Odessa, que tiene unas escaleras bellísimas y un puerto. Estas imágenes las tomé prestadas de la película del gran director ucraniano Sergei Eisenstein. Y bueno, esta es una foto real, ¿sí? Tomada en el territorio de ahora Ucrania durante este conflicto. Bien, entonces resulta que nuestro gran científico Igor Tam y su nuevo camarada pronto fueron detenidos por un destacamento del Ejército Rojo. Ninguno de los dos tenía ningún documento con ellos. Entonces, ¿qué piensa el Ejército Rojo? Obvio, estos dos son exploradores del objetivo de los blancos. Y hay que fusilarlos inmediatamente. Imagínense, iban a fusilar al futuro ganador del premio Nobel. Sí, entonces nosotros aquí tenemos una fotografía del gran científico Igor Tam y la postal en su honor, que fue lanzada me parece que fue lanzada en Ucrania en el año 2000. Entonces, por suerte para Tam, fíjense, el comandante del destacamento era un estudiante que pues, no había acabado su carrera, ¿sí? La terminó. Este temible teniente sonrió sobriamente mientras escuchaba la explicación de Tam, ¿sí? De que se había graduado del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Moscú. Ok, a ver, entonces, si esta persona no es un espía, entonces le dijo, entonces eres matemático, estás mintiendo, ¿no? No hay problema, le haremos una prueba ahora, aquí. Entonces, el coronel le pidió para él la fórmula para la expansión de una función en serie de Taylor, incluyendo el término para el residuo, ¿sí? Es decir, el remanente. Cosa que nosotros ya sabemos calcular el residuo y también ya vimos cómo calcular la serie de Taylor. Entonces, el coronel le dijo, si puedes hacerlo, serás liberado. Si no, usted y su amigo enfrentarán al pelotón de fusilamiento. El pelotón de fusilamiento ya estaba listo, fíjense, aquí hay unas fotografías. Entonces, lo que se estaba jugando en ese momento de Gortam era su vida y era la vida de su compañero.
Tam, por supuesto, estaba nervioso, no solo por su propia vida, ya que tenía en sus manos la vida de su camarada. Entonces, con sus cálculos que nosotros ya mostramos en este video, y si ustedes no recuerdan cómo calcular el residuo, sugiero enérgicamente revisar esta lista de videos anteriores, o tener un poco de paciencia y más adelante calcularemos el residuo específicamente para la serie de Taylor, ya que la serie de Taylor no era suficiente. Recuerden que el coronel le pidió también el residuo, es decir, cuál era el error si nosotros calculábamos en términos de la serie de Taylor. Tam fue Premio Nobel de Física en el año 1958 junto con Pavel Cherenkov y Ilya Frank por el descubrimiento e interpretación del efecto que ahora se conoce como el efecto Cherenkov-Vavilov. A finales de la década de 1940 y principios de los 50, Tam de hecho estuvo involucrado en el proyecto de la bomba termonuclear soviética, proyecto que se llevó a cabo desde 1949 hasta 1953. Sí, entonces Tam pasó la mayor parte de su tiempo en la ciudad secreta, una ciudad escondida de Sarov, trabajando como jefe del grupo teórico que desarrolló la bomba de hidrógeno. Sin embargo, se retiró del proyecto y regresó al Instituto de Física de Lebedev en Moscú, después de la primera prueba exitosa de una bomba de hidrógeno en 1953. Bien, entonces, para terminar este video, la moraleja es, hay que aprenderse bien, hay que ver bien cómo calcular la serie de Taylor, hay que ver bien cómo calcular sus coeficientes, no es tan complicado. Hay que ver bien cuáles son las condiciones que debe de cumplir una función para ser representada como serie de Taylor. Y sobre todo hay que saberse muy bien cómo calcular el error, es decir, el residuo. Recordemos que esto lo podíamos calcular de varias maneras, incluyendo una técnica que involucra una integral. Muy bien. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.